Porque Dios ha establecido un plan en estos 3 días. Porque de una u otra manera, oiga, créame, lo malo o bien, se ha predicado a Jesús, aquel que murió en la cruz pero resucitó al tercer día. Quizá uno lo hicieron por conveniencia de ganarse un dinero, quizá otros lo hicieron por ser visto, quizá otros lo hicieron por fama, no sé por qué lo habrán hecho. Lo único que yo sé es que han hablado de aquel que da vida, han hablado de aquel que usted y yo debemos hablar. Oiga, y lo más importante, de aquel que muchas veces usted y yo no hablamos. Pero en estos 3 días se ha hablado. Yo recuerdo cuando era niño, hace poco. Y en estos 3 días usted ve la televisión. ¿Qué pasaba? Película de mañana, de tarde y de noche. ¿Sí o no? Amén. Que por lo menos nos hacía acordar. Yo vengo de un hogar en el cual ellos no iban ni a la panadería de la iglesia. No iban, no eran católicos, no eran evangélicos, no eran nada. Entonces a mí no me llevaron, pero yo me acuerdo que en Semana Santa que se veía yo eso en la televisión. Y eso quedó sembrado en mi corazón. Me acuerdo cuando veía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y de una u otra manera, eso quedó sembrado en mi corazón. Y hoy en día, a causa de su palabra, lo que estaba sembrado dio a luz. Vida. Porque Dios da vida. De una u otra manera, usted tiene que entender el plan perfecto de Dios. Que hoy en día, hoy vamos a hablar de la segunda palabra, porque eso fue lo que me dijo el pastor. La segunda palabra en la cruz del Calvario. La segunda palabra que Dios dio, Él dio 7 palabras. ¿Cuántos sabían eso? Amén. ¿Usted no sabía? Bueno, ya se enteró. Amén. Y no le vaya con el chisme a su marido, sino que él oiga. ¿Está escuchando, Ramón? Presta atención. 7 palabras habló Dios en la cruz antes de fallecer. Él estuvo por 30 años y 3 años en el ministerio, o sea, 33 años. A lo largo de 33 años predicó la palabra por espacio de 3 años con poder y gloria. Pero mucha gente dice que lo que el predicador dice, muchas veces lo que usted se guarda son sus últimas palabras y no todo lo que hizo. O sea que venimos a entender que Jesucristo, de todo lo que él hizo, lo que mucha gente recuerda son sus últimas 7 palabras. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Él dijo 7 palabras. Cuando usted viene a la iglesia usted está prestando atención a lo que el predicador va a decir. Pero lo que usted más se lleva es lo último. Lo que él le viene a decir al final. Porque es lo que viene a concluir. ¿Y cómo concluyó? Con 7 palabras. 7 palabras, de las cuales hoy vamos a estar estudiando la segunda palabra que dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la segunda palabra? Promesa. Promesa. Promesas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás contigo, pero ¿qué pasó, hermano? La promesa que le dijo a los ladrones que ¿Ah? La promesa que le dijo a los 2 ladrones que iban a estar al que estaba a la derecha. A los 2 ladrones dice que estaban ahí, bueno, no sé, pero bueno. A ver, alguien más, Alejandro. Participa, hermano, participa. Que ya te vamos a ver predicando. Dígame, ¿no se la sabe? Bueno, entonces preste atención que ya se la va a saber. Evelyn, la segunda palabra. Lo que dijo Azael, yo voy a poner aquí lo que dijo Azael. Un ratito. ¿Azael es con H o con qué? Ya, sin H. Lo que dijo Azael. La segunda palabra en la cruz del Calvario, vamos a entender Lucas 23. Vamos a leerlo desde el 26 al 43 para poder entender. Busque, abra su Biblia, Lucas. Lucas, y no es Lucas el hijo del hermano, sino Lucas, aquí el que tenemos usted y yo en la Biblia. Lucas 23. Lucas 23, 43. Ya, 23, 43, pero vamos a leer desde el 26 hasta el 43. Lucas 23, desde el versículo 26 hasta el 43. Vamos a leer un poquito bastante. Cuando ustedes lo tengan, no se detenga y póngase de pie. Póngase de pie, iglesia. Cuando usted lo tenga, póngase de pie. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del 26 en adelante. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios.
En el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así de la siguiente manera. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los de vientre que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvate a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito como letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cierre sus ojos. Señor, te doy gloria, tu palabra tiene poder para transformar, cambiar, bendito Dios, hacer milagros, proezas, maravillas, bendito Dios, porque es tu palabra la que tiene el poder, bendito Dios. Y hoy, bendito Dios, declaro el poder de tu palabra para sanar, restaurar, edificar, consolar, bendito Dios, y ministrar a tu pueblo, bendito Dios, con autoridad, poder y gloria, bendito Dios. Declaramos y agradecemos que tu obra es hecha en este lugar, bendito Dios. Gracias por la sabiduría, por el entendimiento, por la revelación, por la profundidad, el misterio de tu palabra, bendito Dios, porque has establecido tu gloria y tu poder, porque te ha placido, bendito Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Aleluya. Asiento. Mi hermano, mi hermana. Para poder empezar, vamos a comenzar hablando brevemente de la historia de Jesucristo. Jesucristo es aquel que vino y nació en el vientre de Dios, todos ya lo saben, de una virgen que se llamaba María, y se convirtió en aquel hombre que iba a salvar a la humanidad, que nos iba a salvar a usted y a mí. Aquel hombre tenía una promesa que venía a pagar por sus pecados y por los míos. Pero aquel Hijo de Dios tenía que ir a la cruz. A la cruz. Imagínense, él tenía que ir a la cruz. Y la palabra habla de que maldito. Así dice la palabra. Maldito es todo aquel que va a una cruz o que muere. Maldito todo aquel. Por eso ayúdame Gálatas 3:13 para inundar un poquito para poder ingresar al tema. Gálatas 3:13. Alguien que me lo lea. Maldito dice. Y él fue el Hijo de Dios, aquel que tuvo que ir a ese lugar. Gálatas 3:13. El libro de Gálatas 3:13, cuando usted lo encuentre, me ayuda. Gálatas 3:13. Alguien que lo encuentre, diga yo. Amén. Amén. Gálatas 3:13. Dice Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Amén. Imagínense, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel Cordero inmolado que no tenía manchas, aquel Hijo de Dios maravilloso, aquel Dios grandioso, vino a una cruz, y el significado de la cruz en ese entonces era significado de maldición. Para esto vamos a ir a Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio 21, 22 y 23. 21, 22 y 23. Dice la palabra de la siguiente manera: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares de un madero, no dejes que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Desde el Antiguo Testamento esto estaba hablado, que aquella persona que iba a una cruz, aquella persona que cometía un pecado iba a ir a pagar a la cruz. Sinónimo de maldición. O sea, dice la palabra que era maldito. Pero Dios, el Hijo de Dios, transformó la maldición en bendición. Pero la maldición de que habla aquí la palabra, ¿cuál es la maldición? ¿Cuál es la maldición en términos espiritual? Porque dice Gálatas 3:13, según lo que leemos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿De qué maldición me está hablando? La maldición que habla Romanos 6:23, creo que dice, que la paga del pecado es muerte. De aquello fue lo que Él vino a redimir, y de aquello era que hablaba de maldito a la cruz, porque Él vino a librarnos de esa maldición. Porque la ley decía que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora usted va a entender que la dádiva de Dios es vida, y por eso va a decir: yo voy a pecar. Negativo. Eso no es lo que te dice la palabra de Dios. El hombre que avanza y camina con Dios no es que peca deliberadamente, sino que se abstiene a lo máximo y al sumo por dejar de pecar. Entonces usted ya no viene a ser un pecador practicante del pecado, sino un pecador justificado por causa de la gracia del poder de Dios. Porque usted día a día se transforma. Porque usted día a día tiene que evolucionar. De una u otra manera, saber y entender que no puede vivir este día de hoy como el día de mañana. El día de mañana tiene que seguirse esforzando y no retrocediendo. Pero muchas veces nosotros, que somos partícipes del alimento espiritual, de la palabra espiritual que Dios nos da, el maná del cielo, su gran y preciosa palabra, no hacemos caso de las cosas que Él nos dice. Él nos dice: guardad mi palabra, y nosotros muchas veces no guardamos su palabra. Él nos dice: desechar lo malo, y nosotros no desechamos lo malo. Tantas cosas Dios nos hace hacer y nosotros no hacemos ninguna de las cosas. Pero al fin de cuentas, Jesucristo fue aquel que en la cruz del Calvario vino a redimirnos de nuestro pecado, de tu pecado y del mío, sean tus pecados presentes, pasados y aún por venir. Y de esta manera Jesucristo en la cruz del Calvario dijo 7 palabras, de las cuales Él, la primera palabra la leímos. ¿Cuál fue la primera palabra? Lucas. Como un testamento en ese cuando una persona prácticamente así como está a punto de morir, lo que deja para su descendencia, o sea, para sus hijos, tiene que ser como un testamento. Un testamento, ya. Eso no se puede entender. Claro. Lucas 23:34, la primera palabra. Para hacer un pequeño énfasis, porque de pronto ayer predicaron la primera palabra, pero de pronto unos no vinieron y vamos para no dejarlos en blanco. Padre, perdónalo por favor. Lucas 23:34 dice de la siguiente manera, ¿me ayuda, hermana? Amén.
Lucas 23, 34. Santo Padre y Espíritu Santo, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23, 34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Refiriéndose al pueblo que lo estaba crucificando. Ese pueblo no sabía que Él era el Hijo de Dios. Y dijo el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí viene el perdón, por ignorancia de nosotros a practicar el pecado por causa de que no sabíamos lo que hacíamos. Pero hay aquí una connotación. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Viene el perdón. Pero con los que saben lo que hacen y sabiendo lo hacen a propósito. Dijo el chavo a propósito. ¿Qué pasaría? Puetazo, dice el hermano Asael. Pero él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él entendía que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pero hoy en día nosotros muchas veces nos hablan y nosotros seguimos o seguíamos hasta el día de hoy. Deliberadamente haciendo lo que no le agrada. Imagínate, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Venid y estar a cuenta, dice su palabra. Pero dice a los que no entendían. Pero nosotros entendiendo, haciendo lo malo, ¿será que igual? ¿Será que igual? Y eso usted tiene que tenerlo muy en cuenta. Porque es la realidad. Yo sé que si tú pecas y puedes hacer el pecado más atroz, tú te arrepientes, Dios te perdona. Eso la Biblia lo dice. La Biblia lo enseña. Saúl pecó, pero David pecó más que Saúl. Y David fue perdonado. ¿Sí o no? Es así. Se arrepintió el uno, el otro no quiso arrepentirse. Quiso vivir como le vino en gana. Vio las consecuencias. Pero nosotros estamos en este lugar y Dios quiere que entendamos que usted tiene que guardar su palabra, que usted y yo tenemos que guardar los decretos de lo que Él está escribiendo en nuestros corazones. Lo que Él nos dice y nos enseña en la cruz del Calvario, esas palabras son para nosotros la iglesia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros no sabemos lo que hacen y nos movemos a la loca. O nos movíamos desenfrenadamente, haciendo las cosas que no le agradan a Dios. La primera palabra en la cruz del Calvario fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, la primera palabra es de perdón, porque lo primero que Dios viene en nuestra vida a hacer es a perdonarnos. Amén. Aleluya. Dios no viene a juzgarte. Él dice que Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Aleluya. Lo primero que Él viene a hacer en nuestra vida es a perdonarnos, porque Él vino a redimirnos de tu pecado, de mi pecado y de nuestro pecado. Y Él lo que va a hacer hoy día es perdonarte. Si alguno de ustedes, o yo, o mi persona, o cualquiera de los que estamos en este lugar, hoy Dios lo que quiere hacer primeramente es perdonarte. Porque hoy día yo vengo con la segunda palabra y te vengo a decir dos cosas. Hoy día viene a hacer Dios en tu vida. La primera es perdonarte. Porque eso estaban hablando desde el día viernes y el día sábado. Yo no que te lo estoy predicando, sino que te estoy trayendo a memoria para entrar en el tema. Mi tema es la segunda palabra que dio Dios en la cruz. Pero para hablarte de la segunda tengo que hacerte un remember de la primera. Y hay un poquito más porque fue antes de la primera y ahí estamos. Imagínate, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, ¿qué vino a hacer Él? A padecer. ¿Tú entiendes qué es lo más difícil de desechar como ser humano con un cuerpo físico? ¿Qué es lo más difícil? Imagínate, ¿qué sería lo más difícil que usted y yo podamos desechar? ¿Qué sería lo que se nos hiciera más difícil a usted y a mí poder desechar? ¿Qué se nos haría? Imagínate, a usted y a mí poder desechar. Muchos podrían decir que es el amor por sí mismo. El amor por sí mismo. Amarnos a sí mismos porque muchas veces nosotros nos amamos a nosotros mismos. Imagínate. Nos amamos a nosotros mismos, tenemos que hacer algo y decimos no, tenemos que hacer esto. Ponemos mi necesidad. ¿Sí me entiendes? Tenemos que ir a la iglesia y no, tenemos que trabajar.
tenemos que ofrendar y decimos, no, yo tengo que pagar. Tenemos que hacer algo por otro y decimos, no, yo estoy ocupado, estoy haciendo esto. Entonces aquí no estamos amando a nosotros mismos o al prójimo. A nosotros mismos. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesucristo en la cruz? Él nunca se amó a sí mismo, porque Él tiró al piso el amor por sí mismo. ¿Y a quién amó? Primeramente no amó al prójimo, primeramente amó al Padre, porque ese es el primer y gran mandamiento. Amén. Él amó y lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por amor al Padre. ¿Sí o no? Por amor al Padre. Y después de amar al Padre, amando ¿a quién? A su prójimo. Ese prójimo del cual estamos hablando es usted y a yo. A yo. ¿Me está entendiendo? Él lo amó a usted y a mí, pero primero amó al Padre. Por eso dice dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo que le catapultó y le dio las fuerzas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que te catapulta y te da las fuerzas en el día a día? ¿Qué es lo que te catapulta y te da la fuerza, hijo de Dios? Amar a tus padres. ¿Y los cuy? Ay, Dios mío. Amando a Dios. Por eso muchas veces se nos va a hacer difícil. Amar a tu prójimo, sí, pero primero amando a Dios, porque si no amas a Dios no vas a poder amar a tu prójimo. Se te va a hacer complicado. Yo, ¿cómo? A ver, dime una cosa. Yo queriéndote amar, tengo que amar a Dios para que Dios me dé amor por ti. ¿Eso no es así? Yo amo a Él y Él me da amor para expresar. Cuando me conecto con Él y Él deposita en mi amor y yo te entrego amor. El deseo de cumplir su voluntad. El deseo de cumplir, el deseo de obedecer, el deseo de caminar hacia adelante. Imagínate, en la cruz del Calvario, Él se dejó a todo, se negó a todo. No quiero ir a visitar el shopping, no quiero ir a la playa, no quiero ir a nada, yo voy a morir por ti y por mí. Él dijo, yo no estoy interesado en nada de este mundo. Primeramente en la cruz del Calvario Él cortó todo lazo con el mundo. ¿Me estás entendiendo? Si hubiera sido en estos tiempos, Él no hubiera cargado un teléfono, ni de gama alta ni de gama baja, ni de ninguna gama, ni de gama visión. Nada. Él estaba totalmente desligado de todo. Y Él se fue a la cruz, muriendo a sí mismo. Y ese es el proceso en lo cual tú y yo debemos tener día a día. Abstenernos de toda especie de mal, dice su palabra. No amando al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Porque aquel que ama al mundo, hoy se me olvidó, aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en Él. Imagínate, entonces aquel Dios todo soberano, poderoso, el amor del Padre sí estaba en Él. Y Él vino a la cruz. Y Él dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sigue la historia y me habla que al lado de Él no estaba crucificado solo. Al lado de Él había dos. ¿Dos qué? Malhechores. Dos más. Dos ladrones. Dos malhechores, dice la palabra lo que leímos. Que habían dos malhechores. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Imagínate, habían dos malhechores. Uno representaba una cosa y el otro representaba la otra. Un malhechor fue sensible y el otro fue insensible. Imagínate, uno hizo conciencia y el otro no hizo conciencia. Dos tipos de personas. Dentro de este lugar, ¿cuántos tipos de personas hay? Dentro de la cruz había dos tipos de personas al lado de Jesús. En este lado, en este lugar habita Jesús. Habita su Espíritu Santo y habita su presencia. ¿Cuántos tipos de personas hay? Gente que contamina y se contamina a sí mismo o gente que se purifica delante de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo te vengo a preguntar, estaba Jesús en la cruz del Calvario y uno blasfemó y el otro se humilló. El uno se levantó en contra y el otro se rebeló a favor. ¿Me estás entendiendo? Dos tipos de personas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Con cuál de las dos personas te identificas? Porque estamos hablando de malhechores. Y tú me dirás,
Hermano, yo, por favor, yo no soy malhechor. Pero la Biblia nos habla y nos enseña que tú y yo éramos como ellos. Amén. Como ambos dos que están al lado. Porque aquellos eran malhechores y tú y yo en el pasado de la misma calaña éramos. Por hablarlo así. No me vengas a decir que no. Ni santo ni puritano. ¡Santo! Ni apostólico ni romano. Porque no era así. Apostólico y profético. Apostólico y profético, bueno, hasta primo del faraón era. Amén. ¿Sí o no? Amén. Apostólico romano, primo del faraón, y una foto ahí en WhatsApp, en Facebook la tenía. Imagínense. Estaban los dos malhechores al lado de Jesús. Y el uno representa una historia, el otro representa otra historia. El uno tiene un corazón y el otro tiene otro corazón. Hay gente que tiene el corazón para oír y hay gente que no tiene un corazón para oír. Porque aquello uno escuchó, uno entendió y el otro no le prestó atención. Dos tipos de personas diferentes. Quizá con dos ojos, con una boca, con una oreja iguales, en sentido figurado, pero internamente había un corazón diferente. Amén. Había uno que le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Ah? Así era. Si eres el Hijo de Dios, sálvate. Imagínate qué osadía para mal. Porque hay osadías para mal y osadías para bien, porque hay gente que es osado en fe. Aleluya. Imagínate. Pero este vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro salió en defensa. Aquel otro salió en defensa, imagínate. Salió en defensa y le dijo, ¿qué no ves? ¿Cómo le dijo Lucas 23? ¿Acaso tú tampoco tienes temor de Dios? Lucas 23 está por eso, por el... A ver, 23, 43, vamos a leerlo. 23, 39. Ya, 40, 39. pues. Bueno, ya. Respondió el otro, le respondió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Imagínate, ni aún en la crucifixión, No sé, ni una de las muertes. ni aún en la muerte. Ahora, para relacionarnos con nosotros estaba en la muerte, pero tú y yo tenemos que entender que para que haya muerte existe vida, porque alguien que no tiene vida no puede morir. Entonces, esta persona aún en la muerte no pudo reconocer. Cuando me habla de muerte también me habla de vida. Entonces hay gente que aún en vida no puede reconocer. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Aleluya. Hay gente que con vida no pueden reconocer. Y si en vida no lo hicieron, en muerte peor. Dura es tu palabra, dice el Señor, dura es tu palabra. Habían dos tipos de personas, dos tipos de corazones, Santo. pasando las mismas circunstancias, pasando lo mismo. Usted y yo todos estamos pasando lo mismo. Si aquí hace calor para uno, hace calor para todos. Si aquí hace frío para todos. No me va a decir que yo tengo calor y usted tiene frío, porque estamos en el mismo lugar. Ellos en la cruz del Calvario estaban crucificados de la misma manera, pero no lo entendieron de la misma manera. Aleluya. Dos tipos de personas. ¿Cómo estaba crucificado el Señor? Así, ¿sí o no? Con sus manos extendidas, ¿sí o no? Amén. Obviamente, ¿sí o no? Y tenía a un malhechor a la derecha. Asumamos que el de la derecha era el bueno y el de la izquierda era el malo. No sé si haya sido así, solamente lo voy a hacer como una ilustración. El de la derecha, asumamos que era el bueno y el de la izquierda el malo. Si las manos del Señor están así, está hablando de que yo tengo en mis dos manos 10 dedos y los 10 tienen un significado. Pero si lo pone en un lado, hace 5 para un lado y 5 para el otro lado. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Cuando Él habla de 10, nos podemos llegar y podemos entender acerca de una parábola. La parábola de las 10 vírgenes. Amén. Y cuando Él entiende que en sus dos manos tiene 10 dedos, entiende, tengo 10. Pero habían 5 sensatas y 5 insensatas. Ahora, la misma condición se encuentra en ese lugar. Le está poniendo la mano a aquel
que es sensato. Y está poniendo la otra mano a aquel que es insensato. Ahora, en el lugar había un insensato y un insensato. Y yo espero que en este lugar no haya ningún insensato, que todos sean sensatos. Aleluya. Porque la segunda palabra que te vengo a traer, la segunda palabra, lo que te vengo a traer un significado, aquello que te vengo a decir es prudencia. Porque dice que las 5 fueron prudentes y las otras fueron imprudentes. Lo primero que Dios viene a hacer en tu vida es a perdonarte. Y lo segundo que viene a aconsejarte es que seas prudente. Porque ¿de qué sirve que Él te perdone y tú eres imprudente y vuelves a pecar? ¿Acaso Él no le dijo a la mujer adúltera, vete? Oiga, se me olvidó. ¿Cómo le dijo? Vete y no peques más. Él no le dijo, vete y sigue haciendo lo mismo. Él le dijo, vete y no peques más. Primer punto, Él la perdonó. Y segundo punto, Él, ¿qué le dijo? ¿Qué le está diciendo lo mismo que en la segunda palabra? Sé sensato. Sé sensato. Sé sensato. Porque las vírgenes eran insensatas y las otras eran ¿qué? Sensatas. Imagínate cómo estamos usted y yo. ¿Cómo usted y yo nos encontramos en este lugar? ¿Como los prudentes o como los imprudentes? ¿Con prudencia nos movemos día a día o en imprudencia? Cuando dice Él en su palabra que debemos guardarnos con temor y temblor. Así dice su palabra. Con temor y temblor. Entonces Él está diciendo a la iglesia hoy en día que usted y yo debemos caminar con prudencia. Con prudencia para no hacer cosas que a Él le desagraden. Porque Él en la cruz del Calvario derramó su sangre, sí, para perdonarte y redimirte. Pero también dice su palabra que si tú vas a pisotear la sangre de Cristo pecando deliberadamente, no habrá más sacrificio por ti, ni por mí, ni por nadie. Amén. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Así lo dice. Y entonces Él que quiere hacernos entender. Dos ladrones estaban en ese lugar. Oye, si nosotros volvemos y hacemos la pregunta, dentro de este lugar hay gente que hizo esto, el otro, de la A a la Z en pecado. De la A a la Z. Pero si yo voy a decir quién fue ladrón, no vamos a juzgar quién fue ladrón. Pero la palabra nos enseña que usted y yo robamos el tiempo. Usted fue ladrón, yo también fui ladrón y la mayoría fuimos ladrones. Todos hemos sido ladrones. Todos hemos hecho lo malo, todos hemos robado a Dios. El tiempo, primeramente. Y pon atención. Primeramente el tiempo. Amén. Segundamente, ¿en qué más podemos haber robado de mala Mérida? Wow, hermana, me sorprendió. Imagínense, ¿en qué? En obediencia le robamos. No te pregunto. A ver, hermana Elisa, ¿en qué le robamos a Dios? En las ofrendas dice la conciencia, hermana. Hermana Rosa, ¿en qué nomás le robamos a Dios? En el tiempo. En el tiempo. Mira, la mayoría dice el tiempo, la mayoría dice que el tiempo es lo que más le robamos a Dios. Su mandamiento también no respetó. Mande. No respetó su mandamiento. ¿Le robamos en qué? No. Le robamos la gloria a Dios. Le robamos la gloria, imagínate. ¿Nos robamos qué? ¿Cómo sería? Explícamelo. La gloria. ¿Cómo puedo robarle la gloria a Dios? Explícamelo, no entiendo. Pastor, ¿cómo puedo robarle la No gloria a Dios? dándole. No lo permite que se glorifique, sino que quiere glorificarse tú en vez de Él. Pero si Él hace un milagro, ¿cómo puedo decirte? Cuando el crédito te lo tomas tú mismo, te lo atribuyes a ti. Pero todos aquí entendemos que el que hace la obra es Él. Amén. Eso No lo lo puede, entienden, pero no lo reconocen. eso lo puede entender de pronto en otro lado donde, por En ejemplo, el libro de Salmos 115 dice, no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a ti sea la gloria, dice. pero un decir no. Pero aquí estamos entre gente entendida, entre gente capacitada. Por ejemplo, usted y yo sabemos, entendemos. Si usted y yo se para, por ejemplo, con mi condición, yo por mí no puedo estar parado aquí, ni siquiera pudiera respirar, ni siquiera pudiera hablar si a Él no le place. Amén.
Imagínate. Muchas veces el hombre empieza a idolatrar al hombre. Ahí dice la hermana, sí, por ejemplo, porque, por ejemplo, yo qué me puedo venir a jactar de predicador si no sé ni predicar. ¿Qué me puedo jactar? A ver, diga. Digamos, yo digo a veces, por ejemplo, hay hermanos Ya. que había eso cuando yo me congregaba antes, Ya. que si la pastora no estaba, el pueblo no iba. Ahí ya es diferente, mira, a ver, ahí sí ya. Porque no, o sea, como le digo, como que la mirada estaba en el cielo, En el ya. en la sierra. Claro. Y el pueblo no le da la gloria. gloria a ella, no a Dios. Claro, ahí ya podría ser diferente en el tema, porque ustedes y yo sabemos ¿Le hemos que robado a Dios? Sí. le hemos robado a Dios de diferente manera. Le hemos Pero robado. si Dios nos usa en algo, nos van a decir que yo tengo crédito de ninguna manera. No, claro. Porque Dios honra al que lo honra. Sí, amén. Si viene aquí Juanito Pepito a buscar a Dios al 100%, en un mes Él lo levanta y predica mejor que toditos nosotros. Amén. Y Él lo va a honrar porque Él honró a Dios. Ahora, ¿qué podemos entender? Nosotros somos sabios entendidos y vamos a saber que este hombre buscó a Dios. ¿Sí o no? Y Dios lo prosperó. Gloria a Dios. Dios lo levantó. Por A o por B o por C. Y ahí viene el tema. ¿Por qué? Porque los malhechores. El malhechor que estaba haciendo le robaba. El malhechor que estaba haciendo era malhechor. Y así nosotros, usted y yo éramos malhechores. Malhechores. La palabra si la desglosamos es malhechores. Que hacíamos las cosas mal. Amén. Ah. Vivimos en maldad. Malhechores. Mal significa maldad y hechores significan los hechos. Lo vamos a revisar. Hechos malos. Así es. Gloria a Dios. Hechos malos. Así es o no es así. Dios te revela. Nuestros hechos eran malos. Amén. Y ahí vengo yo y usted en la misma cruz. Porque eso era lo que usted y yo teníamos como resultado. Así es. Y él en vez de decirle el resultado que él y usted merecíamos, él le dice, desierto, desierto. Esa palabra me significa bastante acierto, porque te está hablando con claridad, Seguridad. seguridad, poder, Promesa. promesa. Y no solo promesa, sino cumplimiento de su promesa. Gloria a Dios. ¿Me estás Aleluya. entendiendo? Desierto, desierto. Te digo Desde hoy. que hoy mismo, Mínimo para eso. Juanita, no es mañana, es hoy mismo. Gloria a Dios. Aleluya. No es para mañana, él dice hoy mismo. Amén. Asael, no es para mañana, es hoy mismo. Aleluya. No es para la semana que viene. Oiga, no es para el 2023. Amén. Es para No, hoy. es para hoy mismo. Amén. Gloria a Él Dios. lo dijo, hoy mismo estarás en... No sé cómo me estoy entendiendo. Aleluya. Agarra esa palabra, iglesia. Esa fue la palabra que le dijo, esa es la palabra que le voy a traerte la segunda palabra que dio. Hoy mismo estarás con quién. Conmigo. No, ¿con quién? Con mi Padre. Conmigo. Está hablando Jesús. Amén. Está hablando Jesús, dice conmigo. Hoy. No estarás con la vecina, ni con el vecino, ni con los chismosos del barrio. ¿Estarás con quién? Conmigo, le dice él. Esa es la promesa de él. Gloria a Dios. Esa es la promesa de su palabra. Amén. La segunda palabra que él dice, desierto, desierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oye, gloria a Dios, al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Aleluya. En el paraíso. En el paraíso. Vale. Pero alguien vendría a explicarme, a decirme por qué le hizo que iba al paraíso si obviamente no iba al paraíso ese día. Buen punto, ¿no? Él no iba a ir al paraíso ese día. Él iba a ir al seno de Abraham. Al seno de Abraham. ¿Y por qué le dijo a él que iba a ir al paraíso? Le dio el pasaporte A ver, directo. hermano, yo le veo a usted que está pensando algo. A ver, dígame, Claro, le dio el pasaporte. Espérame. pero él le dice, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. O sea, la situación es que dice conmigo. Ya, Esa es la situación. Se la pregunto prácticamente. ya. Si me quiere precisar. Conmigo, pero él iba, como hablamos el otro día del tema, ¿sí o no? Para... Él iba al seno de Abraham. A ver, dígame, hermana Evelyn.
A ver, hermano Jeremy, dígame. Bueno, la Biblia dice que después de que Cristo ya murió, ¿no? En Pedro dice que se levantaron muchas tumbas, se abrieron y muchos fueron resucitados. En ese momento. Ajá. Pero eso fue al tercer día. No. En Mateo 26. El mismo instante. Sí. Cuando Que se En el mismo rompieron, se instante. rompieron la. Cuando él falleció, la tumba. dice que se Pero levantaron y luego se abrieron tumbas. los que habían muerto, Los que estaban muertos Pero revivió por él. los que habían muerto, bueno, el tema vamos a tener que estudiar el otro día, bajo la idea de los muertos, porque resucitaron. Pero aquí la idea es la pregunta: ¿por qué le dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso si entendemos que Jesucristo descendió al lugar, al seno de Abraham? ¿No será que porque él es un día será 1000 años? ¿Perdón? ¿No será que para él un día será 1000 años? Dice el hermano una anécdota que porque un día son como 1000 años. Pero a ver, dígame, hermano. Yo digo porque él y el Padre somos uno solo, él y el Padre. El Padre. Sí, todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Lo que pasa es que le viene y le dice al rico: Se cumple la profecía que dijo Isaías 53:12. ¿qué dice? Se cumple la profecía que dice Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiéndolo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amén. Me hace el entorno, pero no me aclara por qué le dijo en el paraíso. ¿Por qué pastor le hizo y estará conmigo? Porque lo redimió, pues dijo redimió, lo redimió. Ah, redimió como nos redimió a todos. El hijo es la misma imagen del Padre. Entonces, lo que él, o sea, como Jesucristo dijo: cuando ven a mí, me ven al Padre; si ven al Padre, me ven a mí. Entonces, son Una sola. solo. Entonces, pues dice que conmigo estarás en ese mismo día, En el paraíso. en el paraíso. Lo que esta connotación de que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, lo que nos quiere decir es lo siguiente: aquel malhechor se salvó, no se perdió, pero aquel malhechor nunca llevó una vida de cristiano. Nunca llevó una vida en la cual él cultivó su corazón. Nunca él guardó la palabra de Dios. Él pasó por la gracia y la misericordia de Dios. Y lo que él está diciendo, él estará conmigo desde hoy mismo en el paraíso, es diciéndole que él, su morada eterna, ¿cuál va a ser? El paraíso. La ciudad Jerusalén, la ciudad celestial. Jerusalén es la ciudad celestial, pero el lugar de más alto alcance en el cielo. Pero el paraíso es el lugar donde las personas que simplemente alcanzaron a ingresar por la misericordia de Dios y que nunca cultivaron su corazón. Por la primera Sí. palabra aquí es el perdón. Ya, Por eso fue. por esa simple palabra, pero son 7 palabras. Por la primera palabra él entró, pero nunca cultivó, nunca se cultivó. Y lo que le está hablando él, de cierto te digo, que hoy mismo le está diciendo: tu eternidad va a ser en un lugar que se llama el paraíso. Pero Dios a usted y a mí no nos quiere llevar a ese lugar. Dios nos quiere llevar a un lugar más excelente, en un lugar más glorioso, en un lugar más grandioso, porque Dios tiene planes y propósitos de mayor alcance que el que usted y yo pensamos. Por eso mucha gente se va y dice: es que el malhechor se alcanzó a salvar. Y muchos piensan que como el malhechor Dios le dio la oportunidad, al final de sus tiempos, muchos van a llevar una vida deliberada, un diario vivir desenfrenado. Y ellos piensan que como el malhechor le dieron una última oportunidad, a muchos ellos piensan que van a tener la misma historia. Y déjame decirte que eso no será así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquel alcanzó su misericordia en el último de los tiempos porque no conocía la gracia y el favor. Pero usted y yo conocen de la gracia, del favor, de su misericordia, de su regalía, de su propósito. Aleluya. Usted conoce el A a la Z. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Amén. Entonces, si el enemigo te va a tratar
Imagínate, porque el enemigo es astuto. Amén. Y te va a decir, no te preocupes, tú simplemente acuérdate que el malhechor al final tuvo una chance. No, él le dijo, hoy mismo, hoy es tu chance. Estar en el jardín de recreo paraíso. Paraíso significa jardín de recreo. Entonces, en el lugar jardín de recreo en el paraíso va a estar aquel Eclesiastés 2.5. Eclesiastés 2.5. En el jardín en el paraíso va a estar el delincuente. Amén. En el lugar más pequeño, que en el cielo no hay nada pequeño, pero es el primer lugar. Amén. Y ahí van subiendo los lugares. Por eso el Señor nos enseña esto, para que usted y yo nos esforcemos y no vivamos como vivió Él. Amén. Amén. Es para que tomes en cuenta que Él estuvo así. Estuvo así. Jardín, un lugar encerrado, ¿no? Imagínate, estuvo así de perderse. Y Dios no quiere que nosotros estemos así de perdernos, Gloria a Dios. sino que Él quiere que estemos estables, seguros y confiados que con Él nada Amén. nos Gloria a sucederá. Dios. Por eso, la primera palabra es perdón. Amén. Y la segunda palabra te lo voy a dar como prudencia. A ti que el Señor ya te perdonó, sé prudente. Y a ti que el Señor no te perdonó, hoy es el día que te pongas a cuenta. A ti que no te has puesto a cuentas, hoy es el día que usted y yo se nos pongamos a cuenta. Y si usted ya se ha puesto a cuenta delante de Dios, sea prudente. No sea imprudente. No sea como el malhechor falso. Sea como el malhechor positivo. Había un malhechor falso y un malhechor positivo. Uno negativo y uno positivo. Porque de cierto os digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Hoy estamos en este paraíso, porque ante los ojos suyos usted ve una iglesia con 4 paredes, pero este lugar es un paraíso. Amén. Gloria a Dios. ¿Me está Aleluya. entendiendo? Esa es la promesa del hoy de Dios para tu vida y para mi vida. Esto es un paraíso, porque allá fuera del paraíso hay sequedad. Muchas veces afuera hay sequedad. Aquí no hay sequedad, aquí hay abundancia de su palabra. Aquí hay el gozo, aquí hay tanta cosa. Imagínense, tantas cosas que Dios nos quiere dar. La segunda palabra en la cruz del Calvario. De cierto os digo, que hoy mismo estarás en el reino de los cielos, en el paraíso.